Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien iluminado. Así me Sí. gusta. Más o Bueno, menos, voy más o a, menos. voy a recordar unas cositas a nuestros espectadores, ¿vale? Y enseguida comenzamos con el directo. Para Perfecto. empezar, que sepáis que el plazo de admisión sigue abierto hasta finales de septiembre, que podéis mandar la prueba de acceso y que tenéis todas las instrucciones para matricularos en nuestras historias destacadas en el apartado de matriculación. Además de eso, estamos haciendo visitas guiadas todos los jueves y viernes a las 7 de la tarde y solo tenéis que pedir cita para venir a través de correo electrónico. El correo electrónico es info@institutodelcine.es. Y nada, sin más dilación, vamos a comenzar. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bastante ajetreado el día porque he estado rodando por la mañana, luego acabo de tener una entrevista también por una peli y tal, y entonces pues así como de seguido. Sí, bastante, Bueno, bastante cansado. Pero bueno, muy contento de estar aquí contigo y encantado de responder a tus preguntas y a lo que la gente quiera preguntar, claro que sí. eso es importante. Yo he cogido varias preguntas que habéis hecho a través del sticker que publicamos en historias, pero además de eso voy a estar pendiente a través del chat por si queréis hacer cualquier pregunta ahora en directo, ¿vale? Tú tranquilo que estaré yo pendiente de ellas, ¿vale? No te preocupes. Muy bien. Y, y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros porque sé que no paras, que además la trayectoria que tienes no es casualidad y que me alegro mucho de que en los tiempos que estamos viviendo pues sigas en activo, ¿no? Mi Sí, compañera gracias. Paloma hoy ha hecho una publicación presentándote un poco en Instagram, donde mucha gente ha podido ver, bueno, pues pinceladas de la pedazo de trayectoria que tienes, porque no es cualquier trayectoria. Pero bueno, me ¿Me vas a gustaría poner un poco... rojo? ¿El qué, perdón? Me vas a poner colorado, digo. Es mi misión. Muchas gracias. Me gustaría, bueno, que te presentaras tú, que nos hablaras un poquito pues, de tu trayectoria, de los trabajos que has realizado, que te presentes un poquito. Muy bien. Muy bien. Bueno, me llamo Oscar Durán, soy tutor y coordinador del curso de segundo de fotografía del Instituto del Cine de Madrid. Y, y bueno, soy también director de fotografía en activo, ¿no? Entonces, básicamente me remonto, digamos, a mis años universitarios. Estudié comunicación audiovisual en la Complutense. De ahí, bueno, pues de manera autodidacta aprendí a hacer fotografía, monté un pequeño estudio de fotografía y diseño con un amigo que era diseñador gráfico. Entonces Vaya. hacíamos pues portadas de discos, portadas de revistas, ese tipo de cosas, ¿no? Books para actores, para modelos, para bailarines, para bailarinas. Y así es como yo estaba ganando la vida. Y en un momento dado, pues me enteré de este tema de la dirección de fotografía, que en realidad yo nunca me había sentido especialmente atraído por el cine, porque era la fotografía lo que verdaderamente me interesaba hasta ese momento. Y entonces, bueno, pues me metí en un curso en la ICAM en aquel momento, que acababa de abrir hacía poco, y ese era el segundo año que estaba abierta. Y entonces, pues yo me metí en dirección de fotografía en la CAM. Estuve solo un año, en aquel entonces eran 2 años, no pasé al segundo año, pasábamos la mitad de la clase, éramos más o menos, éramos 9 y pasaban 5, y yo me quedé fuera. Y Vaya, entonces, fíjate. sí, son cosas de la vida. Y entonces, bueno, verdaderamente me picó el gusanillo de ser director de fotografía del año que pasé allí en la CAM, ¿no? Entonces, uno de mis compañeros que sí pasó, Juan Ramos, que ahora es operador de cámara en Estados Unidos y tal, él era operador de Steadicam y me ofreció ir con él de ayudante de Steady. Vaya. Entonces, si iba, pues le montaba la Steady, la nivelaba y tal. Entonces, así es como empecé. Primero trabajando con él y luego con muchos otros operadores de Steady. Luego continué como auxiliar de cámara también, en aquel entonces cargando chasis de las cámaras ¿no? fílmicas con negativo y tal. Y en una de estas me enteré de que había una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues solicité esta beca que se llama Fulbright. Este tipo de beca me la concedieron y me fui a estudiar a Estados Unidos a una escuela que se llama American Film Institute en Los Ángeles. Y ahí estuve 2 años estudiando. Entonces ya volví y cuando volví pues me empecé a ofrecer como director de fotografía. Eso es pues hace prácticamente 20 años ya.
Entonces llevo, pues esto, 20 años en el sector, al principio trabajando esporádicamente y cada vez trabajando más. Y, y sí, eso, este año hace 20 años, desde mi primer trabajo pagado como director de fotografía, digamos, hasta el último, hasta ahora, pues llevo 20 años en la profesión a lo tonto, ¿no? Y bueno, la dirección del Instituto del Cine me propuso ya hace bastantes años asumir la coordinación del curso. Y bueno, cuando encontré una manera de cómo hacerlo compatible con mi vida profesional, por otra parte, lo acepté y empecé a trabajar con el instituto, con vosotros, ¿no? Y hace bastantes años de esto. Qué fuerte. ¿Cuál dirías que ha sido, porque tú has hecho cine, has hecho series, cuál dirías que han sido los proyectos que más te han marcado como director de fotografía o de los que tú te sientes más orgulloso? Que, bueno, a lo mejor te estoy poniendo en un compromiso, pero bueno, entiendo que parte de ser director de fotos es como plasmar, o sea, yo creo que la gente cuando ve algo que es tuyo, saben que es tuyo, ¿no? Sí, yo tengo una carrera bastante ecléctica, digamos, he hecho un poco de todo. Entonces en mi web, por ejemplo, lo tengo así dividido, ¿no? Lo tengo dividido como lo que serían proyectos de cine de autor, lo que serían proyectos de cine así como más mainstream o más de gran público, y luego las series, ¿no? Que las series todo lo que he hecho yo de series aquí en España ha sido como de gran público. Entonces son como cosas muy diferentes en realidad, como apartados muy distintos. Entonces lo más industrial yo te diría que pueden ser las series, ¿vale? Que sería lo más mainstream y lo más industrial. Y luego tengo películas así como muy de cine independiente o de cine muy de autor, ¿no? Entonces, en cada cosa, la verdad es que a mí me gusta mucho el ejercicio. Y en realidad me gusta hacer cualquier tipo de cosa en ese sentido. Pero si tengo que elegir, yo tiraría más por las cosas que he hecho de cine de autor, que es donde, digamos, hay una mirada más particular, digamos, ¿no? Y ahí sí me puedo reconocer más en ciertas cosas que he hecho, ¿no? Entonces, hay una película que le tengo mucho cariño que se llama Sueño y Silencio, que fue mi última colaboración con Jaime Rosales, una película en blanco y negro que rodamos entre París y el Valle del Ebro y Cataluña. Y la verdad es que sí me siento muy identificado con ese trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Una peli que rodé en Nueva York con Aida Sachs, que se llama Little Men, también, también como que me siento bastante identificado con cómo rodamos esta película, ¿no? La forma de hacer. Eh, y no sé, por ejemplo, en series, la última serie, no esa la que estoy rodando ahora, sino la anterior, que fue La cocinera de Castamar, por ejemplo, pues sí que permitió mucho juego al ser una serie de época y tener la confianza, por otra parte, de la producción ejecutiva, de A3 Media, de Buen Día Producciones, pues nos dejaron, digamos, experimentar bastante, ¿no? Con la luz y poder hacer cosas así como con velas y con cosas iluminadas de manera artificial, pero que parezca luz natural. Bueno, esas cosas que nos gustan tanto a los fotógrafos, ¿no? Y No, también le tengo cariño a ese proyecto, que es de los más recientes que he hecho, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, vale, la verdad es que siempre te podría decir cosas buenas de cada uno, ¿no? Porque uno al final le deja su corazoncito, ¿no? A todos los proyectos en los que trabajan. eso Sí. es. La cocinera de Castamar la podéis ver en Netflix por si queréis ver uno de los Mm, últimos trabajos de Oscar. Eh, Además quería hacer una referencia de lo que has dicho al principio, ¿no? Que tú empezaste, que no tenías realmente vocación, pero que bueno, que de repente empezaste a entrar a este mundillo, a colaborar con gente, a estudiar. Pero claro, tú no terminaste la carrera o la diplomatura y empezaste a ser director de foto. no, ni mucho menos. No. No, claro, no. No es así. Hay gente que, a ver, depende, ¿eh? Hay gente en el curso, por ejemplo, en el que yo estoy coordinando, el de segundo de dirección de foto, que sí han salido directamente han empezado a trabajar como directores de foto. Y les ha ido muy bien. No es la tónica general. O sea, generalmente cuando uno sale de la escuela de cine, empieza trabajando en otro tipo de puestos, ¿no? Pues está trabajando pues, de videoassist, de auxiliar, de edit, no sé, de eléctrico, ¿no? Y vas escalando, quizás, yo te diría, vas escalando con mayor rapidez en un momento dado que si no pasas por la escuela de cine, porque ya tienes un aprendizaje, evidentemente, y también tienes unos contactos hechos y tienes, digamos, un gusto ya desarrollado de alguna forma en la escuela, ¿no? Entonces no te cuesta tanto empezar a rodar, ¿no? Empezar a rodar tus cosas. Eso es. Pero no es verdad. O sea, no, habitualmente uno sale de la escuela de cine no sale directamente a hacer cosas de dirección de foto. Aunque, como te digo, sí he tenido alumnos que lo han hecho y les va muy bien también, ¿no? Yo, por ejemplo, no, efectivamente, yo cuando salí de la ICAM
estuve trabajando de auxiliar de cámara, de ayudante de steady y tal, y ya sí, cuando salí del American Film Institute, ya dije, bueno, aquí ya me voy a poner a trabajar de director de foto, porque aparte como auxiliar, como ayudante, no era muy bueno, porque son trabajos, claro, son trabajos muy metódicos en realidad, y tienes que ser muy organizado, tienes que tener otra personalidad la que tengo yo, ¿no? Yo tengo una personalidad como más caótica, más creativa, no sé. Entonces hay ciertas cosas que no, Que no no, me que no. iba bien, que no me iba bien como auxiliar o como foquista luego, como yo veía que ahí no encajaba bien, que no iba a poder competir. Y pensé en realidad que iba a poder competir mejor yendo directamente a ser director de fotografía, aunque entonces era muy joven, yo tenía, tenía 26 años, vamos, cuando empecé, 26, 27 años cuando empecé. Y entonces preferí empezar como ya de director de fotografía en aquel momento. Pero sí, efectivamente no es algo común empezar directamente después de la escuela o después de los estudios como director de foto. Hombre, yo Poca creo que gente lo hace. es importante sobre todo destacarlo porque muchos de los alumnos que quieren cursar estos estudios tienen como una Mm, idea muy clara de que quieren ser directores de foto, que no está mal. Pero bueno, dado cómo está el sector audiovisual ahora mismo, pues mm, de pronto a lo mejor a la que sales. Si tienes una idea muy clara, si tú ya tienes muy definido el director de foto que eres mm, y curras, haces proyectos propios y tal, pues evidentemente no significa que no vayas a poder ejercer de director de foto de primeras, como en los casos que mm, comentabas de alumnos que sí han podido. Pero que hay un abanico muy amplio dentro del que se mm, puede trabajar, se puede aprender y de repente, oye, se puede llegar a eso sin problema. O sea, quiero claro. decir que, por ejemplo, a los que nos estáis viendo, que aunque tenga, o sea, que esa ilusión no la perdáis porque va a pasar, pero bueno, que de pronto podéis también diversificar y conocer otros aspectos de la dirección de fotografía, porque al final no es solo eso. Eso es algo Claro. lo que No, quería decir un poquito. efectivamente así es. Es decir, y aparte, hay dos cosas que ha cambiado bastante desde que yo empezaba a dedicarme a esto ahora. Yo te diría, la primera es que el sector del cine, que es a lo que yo me quería dedicar, era muy pequeño en España, digamos, cuando yo empecé. Muy, muy pequeño y muy cerrado, ¿no? Generalmente, pues, lo ocupaban familias, por así decirlo, ¿no? Familia de eléctricos, de maquinistas, de personal de cámara. Es decir, entrar era muy difícil porque era algo muy gregario y bueno, algo muy pequeño. Hoy día, francamente, se ha cambiado muchísimo. Es decir, la industria audiovisual en España ha cambiado en los últimos años de una manera espectacular. Entonces, de repente hay oportunidades laborales, pues muchas. Entonces, mucha gente de mis exalumnos, digamos, de los últimos años, me los encuentro trabajando a muchos de ellos. Claro, pero es sobre todo también por una cuestión de que el mercado ahora mismo pide mucho trabajo, ¿no? El mercado audiovisual. Y por otra parte también hay otra diferencia. Hacer cine era como muy costoso, muy caro, y había como un camino solo para hacerlo. Hoy día, en realidad, para entrar hay varios caminos. Están los tradicionales del equipo de cámara, del equipo de iluminación, el equipo de grip, maquinismo y tal. Pero también existe otro camino que es interesante, que es el de la postproducción de imagen, que es o bien el DIT, lo que sería el DIT en el set ahora mismo, o bien directamente el color, ¿no? La postproducción en color. De hecho, en el curso yo hago bastante hincapié en eso, ¿no? Cada vez más. En meter más formación, más talleres y tal sobre postproducción de color, porque veo que hay una vía laboral por ahí bastante interesante. Y hay gente que sale del curso también que se mete por esa vía, ¿no? O bien por la vía DIT, o bien por la vía de hacer el color directamente de postproducción final. Y es como otra vía más que se ha abierto, ¿no? Entonces son las 3 vías tradicionales más esta vía más, y son como 4 vías y con más oportunidades laborales de las que había tradicionalmente. Entonces, bueno, Efectivamente. pues eso yo creo que es un buen momento para toda la gente que quiere empezar ahora, ¿no? En el oficio. Genial. Voy a responder un momento a Carmen, que nos pregunta que cuándo vamos a hablar del tema edición de vídeos, montaje, postproducción. Carmen, te cuento, justo la semana que viene, ICM Live es con Berta Frías, que es la coordinadora de montaje. Va a estar súper interesante. A ver cómo consigo yo hacer la entrevista con Berta, porque eso va a ser otra historia, porque no le gustan nada las redes sociales, Bueno, de hecho lo hace porque me tiene mucho cariño. Pero sí, la semana que viene lo haremos y es muy interesante porque además, bueno, Berta es otra crack. O sea que la semana que viene a las 8, el miércoles. Mm, Óscar, continuamos. Vamos a entrar en harina, vamos a hablar un poquito de en qué consiste la diplomatura de ujú. dirección de foto. Sí, muy bien. Pues es un curso, sobre todo es práctico, es un curso muy eminentemente práctico. Está construido a partir de los
tres procesos de prácticas que tienen los alumnos a lo largo del curso. Prácticas comunes, me refiero, que serían la primera ronda, la segunda ronda y los cortos finales. Antes de empezar, perdóname, Óscar, que interrumpa un momento. Recordaros que segundo de fotografía es una especialización, es decir, si no tenéis experiencia previa, tenéis que hacer primero común antes, ¿vale? Para sentar las bases porque no podéis entrar así a lo loco. Sí. Luego Sí, retomaremos que si tenéis experiencia previa, pues hay formas que se pueden tener en cuenta para poder acceder directamente a la especialización. Continúa, perdón. claro, sí. No, no sé si quieres que hablemos de eso ahora, de cómo Yo ahora acceder. ¿Luego? Vale, guay. Bueno, pues entonces está articulado en torno a estas tres procesos de prácticas, ¿no? De la primera ronda, segunda ronda y cortos finales. Entonces, básicamente lo que en esas prácticas, la estructura del curso no es como que se enseña a hacer algo a los alumnos concretamente, por ejemplo, hacer un interior plató día, interior plató noche, por ejemplo, lo que sea, o interior plató comedia, o interior plató thriller. Entonces tú ejecutas eso que te han dicho cómo hay que hacerlo. No funciona exactamente así, sino que es más bien por prueba y error. Ellos empiezan a hacer sus prácticas, tanto la primera ronda como la segunda ronda, y entonces yo como tutor, siempre que tengo tiempo, digamos el trabajo me deja, y si no alguno de los profesores que colaboran conmigo, lo que hacemos es ver estas prácticas, analizarlas en clase y, bueno, comentar qué se podía haber hecho de una manera, de otra, qué funciona, qué no funciona, en fin, un poco analizamos, ¿no?, esas prácticas. Y entonces, eso es como la herramienta principal del curso, digamos, que lo que vertebra el curso, ¿no? Luego, aparte de esto, pues hay talleres prácticos, que pueden ser talleres más específicos, como puede ser el taller de Steadicam, el taller de foquista, de ayudantía de cámara, taller de edit, taller también de colorista, de postproducción de color, por ejemplo, que son como, digamos, como más específicos, ¿no? Más concretos de algo. Un taller pequeño de un par de días hemos metido a veces de running y de cámara en movimiento con cabeza girostabilizada. Luego hay muchas clases prácticas de iluminación, lógicamente. Hay muchas clases prácticas con diferentes profesores. Suelen ser en el plató, pero no solamente. O sea, a lo largo del curso hacemos tres prácticas ya concretas de los alumnos de dirección de fotografía fuera de las instalaciones del ICM, ¿no? Fuera de las instalaciones de plató y del ICM. Que sería el interior día, interior natural día, interior natural noche y exterior noche. Esto, para esas prácticas, pues tenemos un jefe eléctrico profesional, un director de fotografía profesional, que sería uno de los profesores habituales de la diplomatura, y utilizamos también pues equipamiento que no tenemos habitualmente en las clases de día a día, digamos, en plató en la escuela, ¿no? Pues otro material de luces y ese tipo de cosas, ¿no? Luego, nada, pues tenemos también clases más de aula, más teóricas, aunque son las menos. Además de los análisis de visionado, estaría la historia de la dirección de fotografía, que tradicionalmente pues lo lleva haciendo bastante tiempo Almudena Sánchez, la historia de la dirección de fotografía, pues clases sobre colorimetría, sobre la utilización expresiva del color, por ejemplo, ¿no?, en ficción y en cine. Ahora que digo ficción y cine, el curso está sobre todo basado en la ficción, no solamente, ¿vale? No solamente, pero sí sobre todo en la ficción. Tocamos algo documental, tenemos algún taller de documental, algunas clases específicas de documental, pero está sobre todo basado en la ficción. Luego, otro tipo de clases que también son de aula y que están muy valoradas por los alumnos son las visitas de profesionales en activo. Entonces, son profesionales que más allá de los profesores habituales, que vienen a dar clase y lo que hacen es enseñar trabajos que han hecho. Entonces, de esos trabajos, pues los alumnos le preguntan, ¿y cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho aquello? Ellos responden a cómo han hecho determinadas cuestiones y un poco les cuentan lo que ellos les quieran contar. Y estos ya no serían gente que tiene un perfil tan de profesorado, sino más bien profesionales en activo que vienen a enseñar sus trabajos y a comentar cómo los han hecho un poco, ¿no? Y a dar un rayito de esperanza, ¿no? De que se puede. No, por supuesto, sí. Además es lo que te comentaba, en realidad, cada vez es una cosa que está más clara que se puede, o sea, no es tan complicado, no es ese embudo que había antes, ¿no? De joder, tan poquitos podían pasar y llegar a ser directores de foto. Luego estaba la brecha y el techo de cristal de género, que eso desde luego siempre
y sobre todo la gente de mi generación lo hemos vivido, y ya la gente de generaciones más jóvenes, pues afortunadamente eso está desapareciendo, ¿no? Pero era Sí, algo que también había que tener muy presente, y yo le decía a las alumnas también. Es decir, bueno, es que hay muy pocas mujeres que han llegado a ser directoras de foto y tal. Eso está cambiando radicalmente, ¿no? Sin ir más lejos con Daniela, ¿no? Por ejemplo, con Daniela Cajías, que es la última premio Goya, que, además que es vuestra profe de en fotografía en primer, primero. sí, en primero común, efectivamente, en primero común es la profe de fotografía, dirección de fotografía en primero común. Y es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero de mi generación, ella es más joven que yo, pero de mi generación, efectivamente, muy pocas mujeres. Eso ha cambiado mucho también, ¿eh? Es decir, yo cada vez tengo más alumnas, en realidad, cada vez es más, ¿no? Hay más paridad, digamos, entre hombres y mujeres en la clase, porque se crea por sí mismo, y cada vez hay más oportunidades laborales para mujeres, y también en puestos de responsabilidad dentro del departamento de cámara y fotografía, vamos. Lo cual Sí, es bastante novedoso, pues, aunque parezca mentira. es así y además hay alumnas muy brillantes en dirección de Sí, fotografía, es de sí, decir, sí, sí, súper claro, sí, sí. currantas, súper buenas, o Ujú, sea, hay ahí un movimiento que, bueno, que fantasía, o sea, genial, esperemos sí, sí, que siga cambiando y que llegue a más, sí, totalmente. seguro. No sé si te voy a pillar con esta pregunta, yo creo que no, pero ¿qué cámaras hay en la escuela? ¿Qué cámaras Sí. utilizáis? Las cámaras de mayor gama que utilizamos, que se empiezan a utilizar a partir en las clases de iluminación o las clases prácticas, se utilizan siempre, claro, desde el principio. Pero que empiezan a utilizar los alumnos son a partir de la segunda ronda, de las prácticas de segunda ronda, sería una Arri Alexa Classic y una Red Epic que tenemos, ¿vale? Mm, Eh, es verdad que, es decir, que las dos, lo que ocurre es que son dos cámaras en realidad que se utilizan habitualmente en el mundo profesional, pero no se utiliza exactamente así en la escuela. ¿Por qué? Porque el workflow de la escuela, es decir, cómo puede tratar la escuela el material que se rueda, no puede ser de la mayor gama posible, porque requeriría, bueno, pues bueno, pues una postproducción profesional de deluxe, no sé cómo decirte, que obviamente en la escuela no tenemos. Entonces, por ejemplo, con la Alexa se rueda en ProRes, o en la Epic ocurre lo mismo, se rueda con más compresión de la habitual para que el workflow de la escuela lo pueda soportar. Pero las cámaras son Red Epic y son Arri Alexa, que son el tipo de cámaras que se utilizan habitualmente profesionalmente, ¿no? Te diría que ha entrado Sony también con la Venice desde hace unos años, pero digamos Arri y Red son los que sobre todo se comen el pastel, ¿no? Del mercado audiovisual de tope gama, ¿no? De más alta gama. Y luego ya tenemos cámaras un poco como por debajo, ¿no? La Sony FS7, que es una cámara de grado medio fantástica, que da muy buena calidad de imagen, con muy buena sensibilidad y muy buena relación señal-ruido, que es la Sony FS7. Y luego tenemos también Canon C300. Y ya por debajo tenemos alguna más que ya me has pillado ahí, que ya no sé exactamente qué puede ser, que más se utilizan en primero común y tal. Pero básicamente en segundo serían esas. La Canon C300, la FS7 y luego pues la Arri Alexa y la Epic, ¿no? La red Epic. Que está muy bien porque, como tú bien decías antes, como que ya no hay tanto embudo profesional y está muy guay que veáis que trabajéis con distintos tipos de cámaras, no solo con las que se utilizan profesionalmente, sino con algunas de una gama un poquito inferior, entre comillas, porque el mercado audiovisual se ha abierto mucho. O sea, ahora con el streaming, los videoclips que se hacen Claro, ahora con películas, y no los haces con una Red One ni con una Arri. O sea, quiero decir que al final está muy guay porque veis un poquito cómo funciona todo y a sacar lo mejor de lo que tenéis, que eso es lo importante al final, ¿no? claro. Claro, hay una manera de, por ejemplo, alumnos que han empezado directamente como directores de foto al acabar la diplomatura, al acabar el curso, suelen tener ese formato. Es decir, que tienen una cámara ellos mismos, que tienen una Sony Alpha 7 III, que es como una camarita de fotos que graba vídeos y tal. Y a lo mejor tienen eso, tienen con el DaVinci Light, que es gratis, se pueden colorear y hacer la postproducción de color de sus propios vídeos, y tienen esto, a lo mejor un sistema muy básico de sonido, y empiezan a fotografiar, editar y colorear sus propios vídeos. Y bueno, pues empiezan haciendo pequeñas fashion films, pequeños videoclips y tal. Entonces que efectivamente es como una salida laboral, que está pasando mucho eso, digamos, ¿no? De que empiezan a hacer como
como vídeos autoproducidos que le llevan luego a hacerse una reel, digamos, y a conseguir trabajo más específicamente como director de foto solo, a partir de esa reel que se están haciendo ellos con su propio material, ¿no? Que puede ser, pues eso, con una cámara pequeña y coloreando ellos mismos sus propias imágenes, ¿no? Sí, sí. Maravilla. ¿Qué más te iba a decir? Pues me he quedado pajarito. Estas cosas del directo, estas cosas pasan, ¿ves? Estás más nervioso y al final... no, te quería comentar, lo que nos has explicado un poco era en relación a las clases, que Sí. son más prácticas, pero luego al mismo tiempo hay prácticas a modo de examen, digamos, entre comillas. Perdona, ¿prácticas a modo de? ¿Entendí? Prácticas a modo que son como los exámenes que realizan los alumnos con los alumnos de las otras diplomaturas. Sí, lo que pasa es que en esas que te decía son prácticas comunes, o sea, hay prácticas que son específicas de foto fuera de la escuela, luego clases dentro de la escuela, ya sea en aula o en plató, y luego estarían las prácticas comunes, que llamamos, que es decir, son comunes con las otras diplomaturas, efectivamente. Yo no les llamaría, bueno, sí pueden tener algo de examen, no te voy a decir que no, pero no les llamaría exactamente eso. Como funciona por otra parte es, efectivamente cada alumno tiene derecho a una práctica por cada ronda, primera, segunda y corto final como director de foto o directora de foto, y aparte de eso, pues trabaja de todo, claro, con las otras prácticas, de eléctrico, de auxiliar, de ayudante, de operador de cámara, de edit, en fin, va pasando por todos los cargos dentro del sector, digamos, ¿no? De lo que sería cámara, iluminación, grip, ¿no? Y, y este y sí, efectivamente se les puede llamar exámenes, pero más que unos exámenes, digamos, son como momentos de aprendizaje muy potentes en realidad, porque lo que hacen es que el alumno empieza a hacer cosas que en realidad, o intenta hacer cosas que no sabe hacer, pero que intenta hacer a partir de su instinto como fotógrafo, como fotógrafa. Que eso es lo interesante. Es un poco así como está dirigido el curso. Es decir, no es tanto, te enseño cómo se hace esto concretamente y tú lo ejecutas, porque yo aparte no creo en esa manera de enseñar algo creativo como es la dirección de fotografía, que tiene su parte técnica, pero sobre todo y cada vez más, y con la llegada del digital mucho más, tiene sobre todo una gran parte creativa. Entonces, yo lo que me esfuerzo en realidad es por sacar el fotógrafo o el artista, digamos, que cada uno lleva dentro, ¿no? Entonces, la idea en realidad en esas prácticas es que el alumno se enfrenta a eso, no sabe en realidad muy bien cómo hacerlo, lo intenta hacer, claro, y entonces luego lo que ocurre es que ese resultado se analiza. Entonces, por un lado es verdad que se le pone una nota, porque yo le pongo una nota, esa nota lo que hace en realidad es ayudar al equipo de prácticas a conformar los grupos de las subsiguientes prácticas, de la segunda práctica, o sea, práctica de segunda ronda y cortos finales, pero sobre todo ayuda para que el alumno aprenda de sus errores, ¿no? Entonces, para mí es muy bonito ver cómo van evolucionando ellos de la primera práctica a la segunda, al corto final, porque parecen otras personas, o sea, que parece que el corto final lo ha hecho otro. Pero claro, eso ocurre porque ese proceso, digamos, de aprendizaje, yo pienso, o sea, modestamente pienso que funciona. Y funciona por cómo está concebido. Es decir, no tanto como telegrafiar al alumno, ¿no? Y decirle, no, tú deja hacer así, tú, y apretas este botón y funciona. Sino que tiene que ver con un proceso creativo de aprendizaje, ¿no? Y más que, o sea, por un lado, sí puede ser que tengan un toque de examen, no digo que no. Yo creo que está bien que tengan ese toque de examen porque de esa manera se lo toman muy en serio, lógicamente. Pues, Y no es aquello, bueno, esto es una práctica, y no, yo como les digo, es como esto, es una película. O sea, tú nunca sabes cuándo vas a rodar por última vez, nunca sabes. ya. Entonces es una cosa que nosotros, los que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a esto hasta que nos dejan de llamar, o hasta que la vida te lleva por otro lado. Es así de sencillo. Entonces tú nunca sabes qué proyecto va a ser el último. Entonces, en realidad, cada vez que tienes la oportunidad de rodar, tú tienes que dejarte la piel. Es así como funciona este oficio. Entonces, tú te dejas la piel en tu práctica de primera ronda. En tu práctica de segunda ronda, claro, es que es así. Porque en realidad esa actitud es la que tienes que tener luego pues, si quieres trabajar y quieres dedicarte a esto. No hay Eso, otra manera. eso es. Entonces, es un poco eso lo que les exijo a los alumnos. Y yo creo que cuando ellos tienen esa autoexigencia, verdaderamente sacan mucho del curso y del proceso de las prácticas comunes, ¿no? Que No, también las aparte, prácticas comunes tienen esta cosa de que te emparejas con gente con que a lo mejor tienes mucha afinidad y pasa mucho, o no tienes ninguna afinidad y también pasa.
Entonces, eso ocurre exactamente igual en el mundo profesional. Entonces, ese proceso de cómo, digamos, torear el tema cuando estás con un director que no te entiende, tú no entiendes a él o a ella, en fin, eso en la escuela es un buen punto de partida, digamos, para empezar a lidiar con ese tipo de temas, ¿no? Sí, porque es una simulación de lo que es la vida laboral. O sea, es Claro, y más, y es como, y más comprimido, porque luego los medios, claro, son, no diría peores, pero sí son menos abundantes de lo que vamos a tener en el mundo profesional, el tiempo está muy limitado, los recursos limitados, entonces es como una gran presión en el alumno, que lo pasan un poco mal, ¿no? Hay que decir en ese momento, pero luego lo que sacan está muy bien, porque es como una especie de simulacro, efectivamente, de cosas que luego se van a encontrar. Entonces, cuando tengan que reaccionar en momentos de estrés, no es la primera vez que le va a pasar. Ya les ha pasado 3 veces antes, por lo menos, ¿no? En la escuela, en los 3 procesos de práctica que han tenido que hacer. Eso es, claro, porque también aprenden como a reaccionar y a sacar provecho de lo que tienen. Claro, El claro, tiempo, efectivamente. que eso como artista, para mí es lo más importante y lo habéis rescatado ya varios profesores y es que es muy interesante porque al final los que nos dedicamos a esto somos creativos, bien seas actor, bien seas maquillador, bien seas guionista, bien seas... Entonces, ese puntillo de presión tiene que estar porque luego además el mundo laboral pues eso, que tiene sus contratiempos, ¿no? Que de repente te esperas que Desde tienes luego. en un rodaje y llegas y no lo tienes y bueno, o sea, locura. No, no, y desde luego, y además, yo les digo mucho esto, es decir, tú nunca tienes ni los medios, ni el tiempo, ni los recursos que necesitas. Nunca. Quiero decir, cuando Janusz Kaminski está haciendo una película con Spielberg, por ejemplo, no tiene los medios, el tiempo y los recursos que necesita. Tampoco. Porque las expectativas son brutales. Entonces tiene que hacer unos planes de rodaje completamente de locura. Y bueno, te puedes llevar 14 camiones de iluminación y no sé, y un ejército de eléctricos. Pero es que al final, como tienes que cumplir ese plan de rodaje en ese tiempo, pues al final están las mismas siempre. Entonces, forma parte del oficio, en realidad. Nunca tienes ni el tiempo, ni los medios, ni los recursos totales que tú quisieras. Entonces tú siempre haces con lo que tienes y con el tiempo que tienes. Y forma parte del oficio, es que es así como es. Es No así. es Que luego también me parece interesante lo que decías, ¿no? De que te llevas no sé cuántos eléctricos, no sé cuánto equipo tal. Muchas veces es más el decir, ¿qué necesito realmente? mm, Y mm, concretar mm, bueno, claro, también de eso te das cuenta con el tiempo, con el rodaje y demás, ¿no? Pero que a veces es como que nos ponemos en, vamos a hacer una superproducción y a lo mejor, jolín, hay muchas películas que se han hecho con un presupuesto ínfimo, con claro. ellos super, y son muchísimo más interesantes, además, como propuesta creativa, que Mm, una superproducción que tiene todo lo que claro. hacer, ¿no? Claro. De hecho, mira, me alegra que saques este tema a colación porque vamos, me gusta mucho este tema. Efectivamente, es que es así. Por ejemplo, 2 directores de fotografía que a mí que admiro muchísimo y que son de mis favoritos, que uno es Chris Menges y otro se llama Roger Dickens, que es muy conocido. Son 2 ingleses que, bueno, hacen películas muy, muy grandes, muy conocidas, muy famosas, como con Hollywood, o sea, en Sí, grandísima superproducción y tal. Pero los 2 vienen de hacer documentales para la BBC. Los 2 son gente que en los años 60, 70 estaban haciendo películas documentales con cámaras de 16 milímetros pequeñitas para la BBC. Entonces ellos en realidad donde aprenden el oficio es haciendo documentales. Entonces en realidad el concepto de luz, tienen un concepto de luz como muy natural y muy naturalista y lo aplican luego en un momento dado en Roger Dickens en 1917, ¿no? Por la película hasta que le dieron el Oscar, el último Oscar, peliculón. y tal. Por ejemplo, su planteamiento es de una luz muy naturalista y lo hace con tremendos medios, pero en realidad el concepto que tiene es un poco el mismo que cuando estaba rodando documentales. Eso es. Entonces, en realidad tú al final, ese concepto fotográfico visual no cambia, en verdad. Cambia la manera de cómo llegar a esos resultados. Entonces, a veces puedes hacerlo de una manera y a veces lo tendrás que hacer de otra. Pero ese concepto fotográfico en realidad es el que te define como fotógrafo. Viene de Y, ahí. y, y en realidad tú llegas a ese concepto de alguna forma con independencia de los medios que tengas. Sé que parece que no, pero es así. No, totalmente. De hecho, dos amigos míos muy queridos que son, bueno, que estudiaron en la escuela contigo, que son Rafa Ustezki, Rafa Arroyo y Marino Sí, Pardo, aquí les mando un sí, besito, eh, sí.
Yo me acuerdo que cuando les conocí y vi lo que empezaban a hacer cuando estaban estudiando ya contigo, a mí me flipaba porque decías que estos chavales ya tienen como una marca. Sí, O sea, yo veía trabajos de ellos y decía, esto es de Marino o esto es de Rafa. sí, sí, Se sí, veía muy claramente, ¿no? Y estos chavales han empezado, o sea, bueno, que tenían experiencia previa también, que trasteaban mucho. También hay una parte muy autodidacta, ¿no? Yo creo que cuando hay pasión, hay mm, una cuestión bueno, pues de investigar por tu cuenta, también de que estudies profesionalmente, ¿no? sí, Pero es que es tal cual lo dices, o sea, me parece que es así, que de repente, pues cuando vas investigando, vas haciendo, pues vas enfocando más lo que es tu marca. sí, sí. Y Sí, eso, vas creando tu mirada fotográfica, ¿no? Esa es la cuestión. Eso es lo que hay gente que le cuesta más llegar a esa mirada fotográfica y hay gente que le cuesta menos, ¿no? Rafa y Marino son gente muy talentosa, en realidad. Ellos ya venían un poco con una forma de ver determinada, ¿no? sí, Y hay gente que le cuesta más, y hay gente que tarda más en llegar. Pero en realidad la clave es esa. La clave es encontrar tu manera de mirar y poder aplicarlo a diferentes proyectos a los que te lleguen, ¿no? También los directores de fotografía, nosotros no generamos proyectos de la nada, como puede ocurrir con los productores o con los directores, ¿no? Con algunos directores, sino que no tienen dados. Entonces, en realidad, eso forma parte del juego. Es decir, dependiendo de ese proyecto que te llega a ti, tú tienes que hacer que ese proyecto hacerlo tuyo, de alguna forma, ¿no? Y hacer que tu mirada pueda encajar con ese tipo de proyecto que quieren, ¿no? Que quieren que tú hagas. Y en verdad, esa mirada que tú tienes determina mucho qué tipo de proyectos acabas haciendo y sí. determina mucho tu carrera, porque en realidad tu carrera la determinas desde el principio. Eso parece mentira, ¿no? Porque en realidad cuando uno empieza es como, bueno, tú haces lo que puedes, cuando te llaman, haces lo que sea, ¿no? Pero no es tanto así. En realidad, por cómo eres tú como fotógrafo, como fotógrafa, tú ya estás determinando de alguna forma tu carrera. ¿Qué tipo de director te va a llamar? ¿Qué tipo de productor? ¿Qué tipo de proyectos? Eso lo determinas tú, tu trabajo, tu forma de hacer, en Bueno, es que realidad. esto es muy parecido, yo siempre me lo llevo a lo mío, ¿no? A la interpretación, Mm, pero es verdad que es muy parecido porque nosotros tenemos que hacernos un videobook y vosotros tenéis reel. sí, O sea, al sí, final tenéis un perfil por el que os van a buscar, que no quita que en un momento dado nos contacten porque bueno, al final te vas conociendo de trabajar con diferentes personas, te llaman porque, oye, mira, que tengo este proyecto, vente para acá. Luego mm, también me gustaría que habláramos de que hay mucha gente que entra con la intención de ser director de foto y le puede pasar al contrario que a ti. A lo mejor esas personas se mm, dan cuenta que les gusta mucho más el cuerpo de eléctricos ujú, o el hecho de ser foquista y dentro de la escuela, el hecho de que en las prácticas ocupéis los distintos cargos me parece mm, muy importante porque a la hora de ser un director de foto, eso genera una empatía y genera un saber qué está haciendo tu compañero y qué está haciendo la sí, persona a la que tú estás dirigiendo. Que mm. eso me parece súper importante, si no lo que más, de las cosas más importantes. Claro, sí, efectivamente. Eso ocurre muchísimo en el curso, muchísimo. O sea, gente que más o menos tiene una sensación de que le gusta y tal, pero que no sabe exactamente por dónde tirar o tal, y empieza el curso y dice, ay, yo es que quiero ser esto. Como que encuentran, digamos, de alguna forma es que es un curso en realidad la diplomatura de foto es un curso de iniciación, en verdad. Pero de iniciación no solamente en la dirección de fotografía, que sería como un poco la meta final, sino la iniciación, por así decirlo, en el sector. O sea, en el sector o en el apartado, digamos, de dirección de foto. O sea, de cámara, de grip, de eléctricos, de edit. De repente hay gente que dice, joder, a mí me interesa mucho la Steadicam, ¿no? A partir del curso que tienen, del taller que tienen de Steadicam. ¿Significa que a partir de ese taller van a ser ya operadores de Steadicam? No, no es exactamente así. Hay un taller de foquista. ¿Significa que después del taller de foquista ya van a llevar el foco no sé, de series de plataformas o de primer nivel? No es así. Pero sí les sirve mucho como que de repente encuentran un talento determinado que tienen ellos, ¿no? Que tienen ellas. O encuentran un gusto que de repente dices, joder, pues si es aquí esto realmente me gusta más, ¿no? Y gente que descubre que quiere ser foquista, que en realidad el director de foto está muy bien y muy bonito y tal y cual, pero que en realidad lo que le gusta es ese puesto, esa responsabilidad, ¿no? Y ese trabajo que es tan específico también, ¿no? Y lo descubren. Entonces, y luego me los encuentro, quiero decir, yo luego me los encuentro trabajando de auxiliar, trabajando de foquista en proyectos más pequeños o lo que sea, porque encuentran como que ese es su camino, ¿no? Y es Sí, por ahí por donde quieren tirar. Sí, aparte así es.
que yo creo que una de las cosas buenas de la vida en general es que muchas veces tú estás obsesionado con algo y de repente te enseña otras cosas y dices, ah, pues lo mismo, esto me gusta más, ¿no? Como que no hay que tampoco obsesionarse. O sea que es Claro. una oportunidad muy buena para darte cuenta del abanico de posibilidades que te ofrece esta diplomatura, que son muchas, Mm. y dentro de eso ver cuáles son tus habilidades y cuál es tu talento. Claro. No Eso es. obsesionarse, o sea, es lo fundamental, lo que yo destacaría, ¿no? Por Mm. otro lado, lo que hablábamos antes, ¿se puede hacer directamente al segundo teniendo experiencia previa? Esto os contesto yo y luego le doy la palabra a Óscar, porque sí. Vosotros cuando os queréis matricular en la escuela tenéis que hacer una prueba de acceso y en caso de tener experiencia previa y querer acceder directamente a la especialización, tendríais que hacer la prueba para la misma y especificar qué estudios previos tenéis. Bueno, si no son estudios, bueno, pues que yo he hecho de forma autodidacta esto, he trabajado en distintos proyectos porque al final me han contactado, etcétera, etcétera. Esa prueba le llegará a Óscar y Óscar se pondrá en contacto con vosotros para pediros trabajos. Luego, el criterio que tú sigues para evaluar esas pruebas, ahí, eso ya, ese marrón te lo paso a ti. Muy bien. Sí, efectivamente es como tú dices. Es decir, si el alumno o la alumna ha cursado primero común, pasa directamente a segundo fotografía, si quiere. Y si no ha pasado por primero común, claro, se le tiene que presuponer pues o unos ciertos estudios previos, o una cierta experiencia previa, ¿no? O las dos cosas a la vez, en realidad, ¿no? Porque si no, no está muy justificado. En realidad, lo suyo sería que entrar en primero común. Es verdad que hay gente que ya ha estudiado en otros sitios o tiene una experiencia previa más dilatada, entonces prefiere estar solamente un año, ¿no? Un curso. Con esto quiero decir que yo verdaderamente lo que hago es recomendar a la gente en realidad que pase por primero común primero. Yo creo que es importante Sí, y que yo creo que mejora mucho, digamos, la experiencia académica general de pasar por la escuela. Entonces, es lo que le recomiendo a todos los que estén interesados en realidad en hacer segunda fotografía, es que hagan primero común, primero. Pero bueno, en cualquier caso, para aquellos que en un momento dado no quieren estar 2 años, sino que quieren estar uno solo, o que ya tienen una experiencia previa o unos estudios previos, le diré que sí, que pueden hacer pues pueden hacer un examen de acceso, una prueba de acceso general para todo el que quiera acceder, y luego yo me pongo en contacto con él o con ella, le pido trabajos previos que tengan. Hay gente que se vuelve muy loca intentando darme sus trabajos profesionales o más profesionales que tengan en ese momento. sí. No me interesa tanto eso como, porque claro, muchas veces esos trabajos profesionales incipientes, pues no se lo quieres enseñar a nadie, un poco, ¿no? Sino, no me interesa tanto eso como ver que esa persona tiene una pasión o tiene unas aptitudes determinadas que le lleva a querer estudiar dirección de fotografía directamente de segundo año. Entonces, pues, estoy como muchas veces más interesado en los trabajos personales que tengan, pues en las fotos que tengan, en los vídeos que han hecho de manera, o cortos que han hecho y tal, porque bueno, como motivación personal han querido hacerlo, pues tienen una página web, tienen una cuenta de Instagram, tienen algo, ¿no? Que no les reporta dinero ni nada, pero que lo hacen por pura motivación personal. Entonces me interesa mucho ese tipo de trabajos y suele ser la guía que me hace que determine si esa persona pasa directamente a segundo de fotografía o si le recomiendo que pase por primero común, ¿no? Y le digo a primero común. Entonces, esa es un poco la manera en cómo se configura el curso en cuestión al número de alumnos. O bien entran directamente de primero común, o si quieren entrar directamente, pues yo hago una especie de selección previa. Hasta que llenamos el cupo. Ya llevo muchos años en el que son dos grupos, ¿no? El curso, la diplomatura de fotografía. Entonces, pues, tradicionalmente era un grupo de mañana y un grupo de tarde. Este año, por ejemplo, no ha sido así, también por la gestión de los espacios Por con la temas. COVID y tal, con el de la escuela, ¿no? Han sido los dos grupos tarde, uno empezaba a las 4, otro empezaba a las 7 o 7 menos cuarto, pero bueno, siempre llevo ya muchos años que son dos grupos y tiene también un número determinado para que no se masifique en exceso los dos grupos, ya que son dos grupos, pues que tampoco hay una masificación excesiva de alumnos, ¿no? Claro, y para que Entonces ya cuando llegamos, digamos, a este número máximo por grupo, pues cerramos convocatoria, ¿no? Que es como que solemos hacer todos los años. al principio os decía que el plazo de admisión está abierto hasta finales de septiembre, que es así,
pero en casos en los que las diplomaturas tienen mucha demanda, como es en el caso de la diplomatura que nos ocupa, yo no recomendaría dejarlo para septiembre. O sea, igual me lo un poquito en junio, julio, como muy tarde. Luego, aparte, la prueba de acceso no tiene compromiso, es decir, si la hacéis, si sois admitidos y finalmente no podéis cursar vuestros estudios con nosotros, pues no pasa nada, pero por lo menos ya tenéis ese primer paso asegurado para poder acceder, porque sí es verdad que la diplomatura de foto tiene muchísima demanda, triunfa mucho y se cierra la convocatoria antes normalmente. Sí, 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 eso bueno, sí, sí, suele ocurrir. O sea, raro es el año que no tenemos que cerrar convocatoria, ¿no? Ya cuando, sí, hablo con secretaría y con Arcadio y tal, y bueno, al final, ¿cuánto llevamos? Tal, bueno, pues ya hay que cerrar. Y sí, hay gente que se ha quedado fuera por esa razón. Sí, 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 varios años. En ocasiones. Bueno, Afortunadamente. voy a pediros que si queréis hacer alguna pregunta, no tardéis porque vamos a ir cerrando el directo de hoy. Pero antes de nada, una vez que terminan la diplomatura, terminan el segundo año, mucha gente se preocupa por el mundo laboral, por la bolsa de trabajo. Bueno, y esto es una cosa que os explico en todos los directos, pero en este caso me parece importante porque sí que es verdad que, pues bueno, que el sector audiovisual se está reactivando, que sí que hay posibilidades. Y sí es cierto que la escuela no tiene una bolsa de trabajo como tal, pero sí que tenemos un convenio. Es decir, si a nosotros nos llegan prácticas, nosotros os las hacemos llegar y si vosotros por vuestro lado queréis buscarlas y las encontráis, también establecemos ese convenio, ¿vale? Sin problema. Luego, aparte, mola mucho porque Óscar en este aspecto es un coordinador muy enrollado, es decir, porque siempre que tienes oportunidad o siempre que estás trabajando y sabes que hay oportunidad de que hay alumnos en prácticas, nos lo hace saber y muchos años. Este, por ejemplo, no lo sé, ha sido un año difícil para este sector, pero casi todos los años ha habido alumnos contigo trabajando en las chicas del cable o en otros proyectos que has tenido. Sí, sí, sí. Y bueno, eso siempre es muy guay saberlo, yo creo. Sí, sí, no, en esta que estoy empezando ahora también. También está Olatz, que es una de las alumnas que he tenido este año. Y sí, sí, sí. Eso si tengo oportunidad, pues lo hago. Igual ocurre también en otras diplomaturas, otros profesores, Sí, sí que eso. sí, que si existe esa posibilidad, pues siempre está ahí abierta, ¿no? Eh, Al final bueno, uno se queda con muchos alumnos en la cabeza y en realidad la oportunidad la puedes dar a muy poquitos, ¿no? Pero en realidad, cierto es que con todo el movimiento que hay en el mundo audiovisual ahora, las oportunidades de meter cabezas son cada vez mayores. Entonces, en ese sentido, ya te digo que ha cambiado mucho. Hace años yo tenía un poco ese sentimiento de decir, joder, esta gente quiere dedicarse a esto, pero verdaderamente van a poder dedicarse a esto, o al menos un número significativo de ellos van a poder dedicarse a esto, tal cual están las cosas, ¿no? Hoy día no tengo esa sensación. Hoy día tengo la sensación de que, y de hecho está pasando, no es una sensación, es que me ocurre, que alumnos de cursos anteriores, del curso anterior, te los encuentras trabajando de eléctrico, de vídeo así, de maquinista, de tal, en el mundo ya profesional en el que me muevo yo. O sea que de joder, si este tío ha llegado aquí ahora, ¿sabes? Es como, vamos, habitualmente eso no lo hubiera hecho tan rápido, ¿no? Eso está Sí. ocurriendo mucho ahora por cómo se está moviendo, ¿no? El tema laboral y por la cantidad de trabajo que hay, ¿no? Eso Hombre, sí, sobre claro. todo de lo que se trata es de que cuando terminéis seáis muy proactivos, hagáis muchos proyectos, que tengáis vosotros ideas, proyectos propios que os apetezca hacer. Y luego sí es verdad que yo he notado que la diplomatura de foto es una de las que yo veo a más gente luego en activo. Me refiero Sí, yo en rodajes de publi, en rodajes de videoclips, que no suelo conocer a nadie a priori, de repente siempre llego y hay alguien del equipo de foto al que conozco. Es como que me hace mucha ilusión y pasa, o sea, que realmente hay oportunidad, que si tenéis esta pasión y queréis dedicaros a ello, se puede. Bueno, pues nada, Óscar, agradecerte mucho tu tiempo. No sé si quieres decir algo más, si crees que nos hemos dejado algo en el sí, tintero. se me ha quedado un poco en el tintero el asunto, claro. Bueno, algo que he deslizado, pero quizás no lo he remarcado tanto como debiera. En el curso, digamos, o sea, no existen profesionales, o sea, no existen profesores profesionales, por así decirlo. O sea, todo el curso, los profesores son gente en activo, son directores de foto en activo. Entonces, hay un grupo, digamos, de colaboradores con los que yo colaboro que son más habituales y otros que lo son algo menos,
pero digamos todos los profesores que hay en el curso son profesionales en activo, la mayor parte directores de foto, pero no solo, de vez en cuando pues también invito pues algún ayudante de dirección, algún jefe de producción, en fin, ¿no? Algún director de arte, pero el grueso, la mayoría son directores de foto. Y una peculiaridad del curso también, que creo que la gente debe saberlo, ¿no? Como son profesionales en activo, no tenemos un calendario cerrado, digamos, de qué se va a dar en cada semana desde el principio del curso, digamos, en octubre hasta el final. Las clases lectivas, por otra parte, es hasta final de abril, ¿vale? Y luego ya estarían los cortos finales. Sino que lo que yo hago como coordinador es, dependiendo de la disponibilidad de los profesores, ¿vale? Lo que voy haciendo es encajar temario a cada profesor, ¿vale? Entonces lo que hago yo es que a los alumnos les mando la semana anterior las clases que van a tener la semana siguiente, ¿vale? De manera que dependiendo de la disponibilidad de los profesores, y con todo el trabajo que hay, pues cada vez se me complica más, pero bueno, hasta ahora ha salido bien, lo que voy haciendo es programar de semana en semana. A partir del temario, digamos con el que yo empiezo el curso, yo veo lo que queda por dar y lo que hay que dar, y luego se lo voy asignando a los profesores, a cada uno lo que sabe hacer mejor, claro, y entonces lo voy programando de semana en semana. Eso hace que también hay alumnos que lo llevan mejor y otros peor, por eso lo digo, que no sepas exactamente qué vas a dar concretamente de una semana a la siguiente, porque el programa, digamos, se va dando como con cuentagotas. Entonces cada semana sabes lo que vas a dar la semana siguiente. Entonces yo al principio del curso sí doy una clase en la que les explico pues con más detenimiento, ¿no? Lo que sería todo el programa de clases, pero luego, digamos, se va programando como de semana en semana, ¿vale? Es un curso, por así decirlo, como muy, muy dinámico en ese sentido, ¿no? Pero eso es Pero bueno. un videojuego, ¿no? Vas desbloqueando pantallas. Sí, exactamente, tal cual. Es exactamente igual. Así vas desbloqueando pantalla. Tal cual lo has dicho, es tal cual. Pero entonces, claro, o sea, claro, la gente al final, bueno, pero bueno, ¿cuándo vamos a ver el curso de, no sé, ¿no? De postproducción de color con el DaVinci? ¿Cuándo vamos a ver el curso el taller de SDK? Digo, espérate que yo pille a este tío libre, ¿sabes? Para el taller de SDK. Entonces, cuando lo sé, entonces ya lo programo entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces es un curso que es así como es. Es como muy dinámico, pero por otra parte es un poco caótico en ese sentido, ¿no? Aunque finalmente el temario del curso se da siempre, o sea, al 100%. Pero bueno. Tenéis que estar muy atentos. O sea, Exacto. yo creo que les viene bien porque es como la cafeína, ¿no? Tienen que estar ahí pendientes de lo que va a pasar porque si no se lo pierden. Exactamente, sí, así es. Sí, tal cual. Pues nada, volver a agradecerte que nos hayas concedido este ratito, que sé que vas a tope. Ha sido muy interesante de decirte, he aprendido muchas cosas hablando contigo, me ha gustado un montón. A vosotros deciros que si sois actores, vuestro mejor amigo siempre, siempre, siempre va a ser el director de foto. Esto tenedlo muy claro porque es el que os va a sacar guapos o feos, si caéis mal, entonces llevarse bien. Y nada, recordaros que la semana que viene estaremos el miércoles a las 8 con Berta Frías hablando de la diplomatura de montaje y postproducción. Y que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vale. Un beso. Muchas gracias a ti, Lara. Y nada, gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego.